Entonces siempre lo van a tener como dato los esfuerzos últimos. Aquí está el tren, una locomotora que tiene 6 ejes, ¿no? Y esta sección AA viene a ser el área, ¿no? Esta área, 8 metros cuadrados, ¿no? Y la sección BB viene a ser el área de cada vagón, que vendría a ser 6 metros cuadrados, ¿no? Entonces tenemos una locomotora con una locomotora principal, perdón, un tren con una locomotora principal. ¿Y cuántos vagones? Tiene en total 8 vagones, ¿no? Estos vagones son 8. Aquí está la sección o el área frontal, esta área de aquí de la locomotora, el área frontal, y esta área frontal es del vagón, esta área de acá, ¿no? El vagón tiene, la locomotora tiene 6 ejes y cada vagón tiene 4 ejes. Entonces la carga por eje en cada eje de la locomotora va a ser PL, P de la locomotora dividido entre 6, carga por eje. Y la carga por rueda, ¿cuánto sería? P sobre 12. P sobre 12, ¿no? La carga por eje es P sobre 6 y la carga por rueda vendría a ser P sobre 12. Y el vagón tiene una carga, entonces a cada eje correspondería P cuarto. Y si hablamos de rueda, sería P octavo, ¿no? P sobre 8. Porque 4 llantas aquí a este lado y 4 llantas al otro lado, 4 ruedas son las 8. P sobre 8. Hechas esas aclaraciones, de la fórmula de resistencia específica para la locomotora, habíamos dicho para una locomotora es igual a 0,65 más 13,5 sobre peso de la locomotora, peso por eje, ¿no? Peso por eje, más 0,0932 de la velocidad a la que queremos hallar esa resistencia específica, más 0,0456 de la área de la locomotora, área frontal sobre peso de la locomotora, ¿no? Entonces, por velocidad al cuadrado. La resistencia del vagón con cajas graseras y cojinetes que habíamos escogido para las locomotoras a diésel es igual a 0,65 más 13,5 de peso del vagón por eje, más 0,01398 de la velocidad a la que se quiere sacar esa resistencia específica, más 0,009428 de área del vagón, área frontal del vagón sobre el peso del vagón, de todo el vagón, multiplicado por la velocidad al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el peso? Este peso por eje de la locomotora. Vamos identificando. Vendría a ser peso de la locomotora dividido entre 6 ejes. Recuerden que este es peso por eje, no es peso por rueda, peso por eje. Entonces, peso de la locomotora por eje va a ser igual a peso de la locomotora dividido entre 6. Peso de la locomotora 100 dividido entre 6, 16,66 toneladas. Peso del vagón es el peso total, o el peso del por eje, ¿no? Este es peso por eje del vagón. Peso total del vagón dividido entre 4, que son 4 ejes del vagón. Peso total del vagón, 80 dividido entre 4, 20 toneladas. Entonces ya tenemos identificado este PL y tenemos identificado el PB. Peso por eje, tanto de la locomotora como del vagón. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Una Y la pregunta, ingeniero. Sí, adelante. Buenas noches. En caso de que en lugar de P hubiera Q, ¿cómo sería? El peso de la Ya, locomotora sería Q. el Q, ¿qué es? A ver, ¿qué es Q? Peso de los vagones. Peso de todos los vagones. Q viene a ser el peso de todos los vagones. Eso es Q, ya lo hemos identificado. ¿Y qué viene a ser G? La suma del peso de la La locomotora suma, más los vagones.
Así es el peso total del tren. Suma de todos los vagones más el peso de la locomotora. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. A ver, Ahí cuando dividimos el eje, es algo que nos van a dar, ¿no? ¿O nos proporciona o es que es estandarizado eso, que ¿cuál? la locomotora tiene 6 y vagones 4? No. Eso, la locomotora, bueno, es una sola siempre. Y el vagón, puedo pedirle 8, puedo pedirle 10 vagones. Lo único que ustedes deben saber cuánto es el peso del vagón, nada más. ¿Sí o no? Se refiere a los ejes, el compañero. Ah, ya, ya. A lo eje, o sea, Ya, sí, puede ver puede haber locomotoras. locomotora extraordinariamente hay locomotoras de 8 ejes y también vagones de 6 ejes, pero lo más común es yo le voy a dar eso, yo le voy a dar cuántos ejes tiene la locomotora, va a ser dato, y con el peso ya la locomotora que le dé, como está aquí el peso, también le voy a dar yo, ya ustedes sacan, pues, ¿no? Ya, sí hay en algunos casos locomotoras con 8 ejes, vagones con 6 ejes. Pero usted es suficiente que yo le dé el peso y el número les dibuje la locomotora o le dibuje los vagones y ustedes saben cuánto eje va a tener. ¿Está bien? ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Sí, Ya. Bueno, y ustedes sacan ya cuánto es lo importante, que este dato es peso por eje, ¿no? Si yo tengo aquí la locomotora 80 toneladas y tengo 8 ejes, ¿cuánto sería peso por eje? Vuelvo a 10. reiterar, 10, pues, ¿no? Si tengo 80 toneladas de peso de esa locomotora y tengo 8 ejes, peso por eje va a ser 10 toneladas. ¿Está bien? Entonces, ese dato es el que va acá, peso por eje. Y este viene a ser el peso de toda la locomotora. Peso de toda la locomotora. Este PL. Por eso este P mayúscula y este P minúscula. En el caso de resistencia específica para vagones, este es el peso por vagón, va por eje, perdón. Este peso por eje y este es el peso de todo el vagón, de un vagón, no de todo, de un vagón, porque se llama resistencia específica o unitaria. ¿Quedó clara o no? ¿Quedó claro? Ingeniero. Bueno, la resistencia 2 se refiere a la resistencia por pendiente y habíamos visto que la resistencia 2 era igual a la pendiente, expresada en por mil, ¿no? Y eso nos da en kilogramos por tonelada. ¿Cuánto es la pendiente expresada en por mil? Aquí está. 15 por mil. Entonces, la resistencia a la pendiente R2 o resistencia específica R2 es igual a 15 kilogramos por tonelada. Eso también es directamente igual a este valor, ¿no? Entonces, ya tenemos la resistencia 2, resistencia por pendiente. La resistencia por curvatura es igual a 500 veces B, que era B, ancho de trocha, dividido entre el radio más crítico. Entonces, 500 veces por 1, que es el ancho de trocha, dividido entre el radio más crítico es 250, entonces me da igual la resistencia específica 3 por curvatura es igual a 2 kilogramos por tonelada, ¿no? Y finalmente la resistencia 4, ¿no? ¿Cuál era la resistencia 4? Resistencia por inercia. Y aquí está la resistencia por inercia. Si nos vamos al texto anterior, resistencia por inercia, ¿dónde la tenemos? Aquí está. Esta es la resistencia 4, resistencia por inercia, ¿no? Veíamos que se hacían estas consideraciones, llegábamos a esta ecuación, pero para cuestiones prácticas decíamos que podíamos emplear esta tablita, ¿no? Trenes de carga, este es tren de carga, ¿no? Porque los vagones son de carga. Trenes de pasajeros, trenes suburbanos, trenes eléctricos, estamos con un tren de carga, porque habla de vagones, no habla de coches. Entre 2 y 3, ¿cuánto asumí aquí? Podía asumir valores entre 2 y 3. ¿Cuánto he asumido acá?
2.5, ¿no? Kilogramos por tonelada. Entonces ya tenemos las 4 resistencias específicas. Listo. Las resistencias totales estarán dadas por la siguiente ecuación. La resistencia en recta y horizontal es igual a la resistencia a la locomotora más la resistencia a los vagones. Aquí igual la resistencia a la locomotora, a la resistencia específica de la locomotora multiplicado por su peso. Aquí igual la resistencia de los vagones a la resistencia específica de un vagón multiplicado por Q. ¿Qué viene a ser Q? La suma de El todos peso los de vagones. los vagones. Suma del peso de todos los vagones. Aquí está Q. Número de vagones, 8 multiplicado por el peso de cada uno, 80. Entonces Q vale 640. ¿No? Entonces eso lo colocamos aquí. ¿No? Y ya obtenemos la resistencia por los vagones, la resistencia por la locomotora también. Tenemos su resistencia específica multiplicado por su peso, obtenemos la resistencia de la locomotora. Ya tenemos las dos resistencias, las sumamos y esa es la resistencia en recta y horizontal o R1. Resistencia R2, ¿a qué era igual? A la resistencia específica en pendiente. ¿Cuándo es la resistencia específica en pendiente? 15 multiplicado por G. ¿Qué es G? Suma del peso de la locomotora más el peso de todos los vagones, ¿no? Eso es G. Suma del peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. Entonces ya tenemos la resistencia 2. La resistencia 3, curvatura, es igual a R3, la resistencia específica por curvatura, y se multiplica solamente por el peso de la locomotora. Este R3 multiplico por el peso de la locomotora y ya me da el R3, resistencia 3. Y resistencia 4 es la resistencia específica por inercia, específica 4 multiplicado por el peso de todo el tren, ¿no? G viene a ser el peso de todo el tren. Peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. Bueno, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 en recta y horizontal, más la resistencia de la locomotora, más resistencia a los vagones, que es la resistencia recta horizontal, estas dos, más la resistencia en curvatura, más la resistencia por pendiente, más la resistencia por pendiente, más la resistencia por curvatura, más la resistencia por inercia. Y aquí se ha hecho una tabla que yo le decía que me hagan, y en el ejercicio que le he dado como tarea, ¿no? Para estas velocidades, 20, 30, 40, hasta 140, que nos dan como dato, aquí están. Para estas velocidades yo tengo que sacar las resistencias totales para cada una de estas velocidades. Bueno, entonces me abro la tablita, ¿no? Desde 20 hasta 140 kilómetros por hora y hallo las resistencias específicas para cada velocidad. ¿Cómo la hallo? R1 en este caso. Aquí reemplazo cada velocidad, ¿no? Entonces R1 hallo para cada velocidad. Aquí está R1. Resistencia a la locomotora. Resistencia a los vagones también hallo para cada velocidad. Resistencia específica por vagones. Aquí pongo 20, 30, 40, todas las velocidades que tengo en la tablita. Y hallo la resistencia específica para todas las velocidades. Ahí. R2, sabemos que es un solo dato. Resistencia por pendiente, sabemos que es igual a la pendiente por 1000, ¿no? La resistencia específica en cualquier caso va a ser siempre 15, porque no depende de la velocidad. Es un dato que depende directamente de la pendiente, ¿no? Entonces 15 R2 para todas las velocidades. R3, resistencia. ¿Qué es R3? Resistencia por curvatura. Aquí está R3. Fíjense, también es un dato que no depende de ningún parámetro, peso o velocidad. Directamente es un dato. ¿Por qué? Porque ya hemos sacado que es igual a 2. Entonces no varía. 2 para todas las velocidades. R4 igual, resistencia específica 4. Hemos visto por acá que es igual a 2.5. De la tablita que le mostré arriba,
hemos sacado que la resistencia 4 es igual a 2.5, asumimos ese valor. Y bueno, ese valor es para todas las velocidades, no cambia. En función de cómo sacamos la resistencia de la locomotora, ¿cómo sacamos? ¿Me van diciendo, a ver? Multiplicando la resistencia específica por el peso de la locomotora. Por el peso de la locomotora. Multiplico esto, ustedes lo hacen en Excel, multiplico esta resistencia específica por el peso de la locomotora, que la tengo arriba, y tengo este valor. ¿No? Multiplico esta resistencia específica por el peso de la locomotora y tengo este otro valor. Y así sucesivamente. ¿Cómo hallo RB? Es el mismo paso, solo que por el peso del vagón. ¿Peso del vagón o peso de los vagones? Eso de los vagones. De los vagones. Multiplico la resistencia específica por el peso de los vagones y ya tengo este dato, ¿no? Multiplico esta resistencia específica para 30 por el peso de los vagones y tengo este, y así sucesivamente, ¿no? Y R2, ¿a qué igual R2? ¿A qué igual R2? Aquí lo tengo. Peso del tren por la resistencia específica del aeródromo. Peso del tren. Peso del tren por la resistencia específica R2, como es un solo dato, el peso del tren también un solo dato, me da un solo número. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Ya. R3, la resistencia total en curvatura, ¿no? Resistencia total en curvatura también es igual a la resistencia P, R3, aquí, resistencia específica por el peso de la locomotora. Porque la primera que entra a la curva es la locomotora y ahí se da la resistencia por curvatura, ¿no? Entonces multiplico la resistencia específica por el peso de la locomotora. R3. Y como la resistencia específica R3, ¿no? La resistencia específica R3 es un solo dato, también me va a salir un solo número, porque multiplico por el peso de la locomotora. 2 por 100 es 200, ¿no? Un solo número. Y finalmente R4, que la resistencia por inercia, también me va a salir un solo número, porque R4, resistencia específica 4, va a ser igual a 2.5, un solo valor. Multiplico por qué, para R4, por todo el peso del tren, por G. Por todo el peso del tren y me da un solo valor, ¿no? Sumo toda la resistencia, R1 más RB más R2 más R3 más R4 y me da una resistencia total para 20 kilómetros por hora. Para la segunda casilla sumo R1 más RB más R2 más R3 más R4 me da una resistencia total para 30 kilómetros por hora. Y así sucesivamente me dan las resistencias totales en esta casilla para cada una de las velocidades que me piden. Bueno, ahora graficamos la tabla, la completamos esta tabla acá. Esto ya le he dicho que es datos, son esfuerzos totales del motor para cada velocidad. La completamos esta tabla con las resistencias totales. Copiamos esto y ¿qué más? Y copiamos las resistencias totales. La completamos esta tablita que es esta de acá. Estas son las resistencias totales. ¿No? Y ya tenemos para graficar. ¿Qué graficamos? Velocidad versus esfuerzo último y velocidad versus resistencia totales. Nos vamos y graficamos como el esfuerzo. Estas dos son fuerzas, están en kilogramos, son fuerzas. Entonces grafico acá fuerzas en kilogramos y aquí velocidad. Si yo grafico esta planilla de esfuerzo versus velocidad, me da esta gráfica. Y es lógico, ¿no? Mientras más velocidad, la máquina hace menos esfuerzo, ¿no? ¿O no?
¿Cuándo hace más esfuerzo la velocidad, la máquina, la locomotora? Cuando tenga menor velocidad. Claro, cuando arranca, ahí hace el mayor esfuerzo, que viene a ser este punto. Este vendría a ser por acá, ¿no? Cuando la velocidad prácticamente es un poquito mayor a cero. Entonces alcanza su máximo esfuerzo. Va con menores velocidades, pero va aumentando la velocidad y va disminuyendo el esfuerzo. Llega un momento que la locomotora alcanza una velocidad de 100, prácticamente ya su esfuerzo es muy poco, ¿no? Entonces eso se nota cuando uno viaja, ¿no? En cualquier movilidad. A mayor velocidad, menor esfuerzo de la máquina, el motor. Entonces, si yo grafico estas dos columnas, velocidad versus esfuerzo, me da esta curva. Y si grafico velocidad versus resistencia totales, en el mismo sistema, me da esta curva de resistencia, o esta gráfica de resistencia total. ¿Cuál es mi velocidad de régimen? La intercepción de la gráfica de resistencia totales con la gráfica de esfuerzo último. La intercepción de las dos, esa es la resistencia o la velocidad de régimen o velocidad de diseño. ¿Cuánto es? En este caso, 32. 32. 32 kilómetros por hora, esa había sido la velocidad de régimen, la que me pedí aquí, ¿no? Utilizando los siguientes datos, calcular la velocidad de régimen. Entonces ya le hemos calculado la velocidad de régimen. Con todo ese proceso llegamos a esto que es la velocidad de régimen. ¿Qué más puedo preguntar? Dice, calcular el esfuerzo tractivo neto, ETN. Calcular el esfuerzo tractivo neto, este es otro acápite. Y la capacidad de arrastre, que corresponde a la velocidad de régimen. O sea, a esta velocidad de régimen me dicen cuál es el esfuerzo tractivo neto, ¿no? Y cuál es la capacidad de arrastre. Entonces, fíjense, para una velocidad de régimen de 32 kilómetros por hora se tiene un esfuerzo último de 14.000. ¿De dónde sale este dato? ¿Quién me puede decir? Para una velocidad de régimen de 32 kilómetros por hora, dice, se tiene un esfuerzo último aproximado de 14.000. ¿De dónde sale este dato? De la tabla ahí en la que completamos de ese calculador. Exactamente. Dice que es 14.000 para 32 kilómetros por hora. Veamos a ver. De esta de aquí sale. Está 30. más abajo. Está un poquito más abajo de 30, ¿no? Como va disminuyendo, si ustedes interpolan estos dos datos, seguro que le va a dar un aproximado de 14.000. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? De aquí lo ha sacado, interpolando esto. Para 30 tiene un valor, para 40 tiene otro. Interpolamos entre los dos, porque el valor de la velocidad es de 32, y sacamos que es un aproximado de 14.000. De ahí sale este dato, para los que no sabían. ¿No? Entonces, nosotros hallamos también la resistencia de específica de la locomotora aplicando la misma fórmula, pero ya aquí aplicamos la velocidad de 32. Ponemos esta velocidad de 32 y la máquina es la misma, tiene el mismo peso por eje y las mismas dimensiones. Entonces me sale un R1 de 2.11 kilogramos por tonelada. Hallamos la resistencia específica para cada vagón, aplicamos a esa velocidad de 32 kilómetros por hora, sabemos el peso por eje, sabemos el peso del vagón, sabemos el área frontal, y me da un RB o resistencia específica de vagón de 1,34 kilogramos por tonelada. La resistencia de la locomotora va a ser su resistencia específica por su peso de la locomotora, me da 211.08. La resistencia en los vagones, de todos los vagones, es igual a la resistencia específica por la suma de todos los vagones en peso, que me da resistencia de vagón 855. ¿A qué igual el esfuerzo tractivo neto? A la fuerza en el gancho menos
la resistencia de vagones, ¿no? Esfuerzo tractivo neto es igual a fuerza en el gancho menos resistencia en vagones. Eso llevamos en la anterior clase. Está arriba también, ¿no? Entonces, ¿a qué igual el fuerza en el gancho? Esfuerzo último menos la resistencia de la locomotora. ¿Cuál es el esfuerzo último para 30 kilómetros por hora, 32 kilómetros por hora que hemos hallado? ¿Cuál es su esfuerzo último? 14.000. 14.000 menos resistencia a la locomotora, que viene a ser este dato, 211.08, menos la resistencia de los vagones, 855.89. Entonces el esfuerzo tractivo neto es 12.933 kilogramos. ¿Cuál es la capacidad de arrastre? Es igual al esfuerzo tractivo neto dividido entre la resistencia específica de vagón más la resistencia específica de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es R2? Resistencia específica Por pendiente. por pendiente. Resistencia específica por pendiente. Resistencia, bueno, ETN viene a ser 12.933 que hemos hallado. Resistencia específica de vagones, ¿cuánto es? 1.34. Más la resistencia en pendiente específica es 15. Ya lo habíamos visto. Divido esto y me sale que es una capacidad de arrastre de 643 toneladas. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Es lo que hemos hecho en la anterior clase en las fórmulas, nada más. Ahora, ustedes me van a hacer un trabajo, me van a completar esta gráfica, me van a graficar la fuerza de adherencia para cada una de estas velocidades. Para cada una de estas velocidades me van a calcular la fuerza de adherencia y me la van a graficar aquí. Más o menos va a venir así. La intercepción de la fuerza de la gráfica de fuerzas de adherencia con la gráfica de esfuerzos últimos, eso me da la velocidad crítica. Y tiene que darme menor a 32 kilómetros por hora, porque la velocidad crítica, ¿qué es la velocidad crítica? Hemos dicho. ¿Dónde se da la velocidad crítica? En subida y curva, ingeniero. Ya, en la máxima pendiente y en la Máxima curva de pendiente. menor radio. Y en la curva de menor radio. Entonces ahí llega con un esfuerzo tremendo, ¿no? Y obviamente su velocidad va a ser menor a la de régimen. Entonces ustedes me van a hallar, me lo van a hacer como práctico y lo van a anexar al que ya yo les di. Me van a hacer nuevamente este ejercicio, que lo tienen en la diapositiva en su PDF, pero adicionalmente me van a graficar en su práctico la fuerza de adherencia. Ustedes me dirán cómo, no sé, ya están todos los elementos como para que lo grafiquen. Y la intersección de la fuerza de adherencia con la curva de esfuerzos últimos me va a dar la velocidad crítica. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, hacemos esa curva de este ejercicio que estamos viendo. Claro, esto ustedes lo van a hacer de nuevo en su práctica. Me van a hacer de nuevo esta curva, me van a graficar bien y esta es la intersección en la velocidad de régimen. Me van a hacer todo esto que hemos hecho en su práctica, todo. Quiero que lo repasen de nuevo. Y adicionalmente en el mismo gráfico me van a dibujar la curva de adherencia. La intercepción de la curva de adherencia con la curva de esfuerzo último, más o menos por acá irá a salir, es la velocidad crítica. La velocidad crítica es menor que la velocidad de régimen. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Revisar todo el contenido que yo le he dado por acá y de dónde pueden sacar la gráfica de fuerza de adherencia. ¿No? Revisar toda esta literatura, no se la quiero dar, quiero que ustedes piensen y me grafican la curva de adherencia. Fíjense, aquí está la curva de adherencia.
Esta curva quiero que me la grafique. La intercepción de esa curva con la de esfuerzo último, ¿qué me da? Velocidad crítica. La que hemos construido ahorita es esta curva de esfuerzo y esta curva correcta de resistencias totales. La intersección me dio la velocidad de régimen. Ahora quiero que ustedes me construyan esta gráfica de fuerzas de adherencia. La intersección con la curva de esfuerzo último me va a dar la velocidad crítica. En resumen, me van a hacer una curva así, va a salir más o menos. Claro, ya con los datos de ustedes va a ser lo real, lo correcto. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, Inge. Bueno, eso como tarea. Con esto estamos terminando la unidad 2. Próxima clase entramos ya a la unidad 3. He estado yendo un poquito lento también para que los que están inscribiendo no se perjudiquen mucho, aunque ya con este capítulo, el que no ha entrado a clase está un poco desorientado, a no ser que le proporcionen la grabación de la clase, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a partir de la próxima semana voy a tomar lista ya, ¿no? No lo he hecho hasta ahora porque entiendo que están en el periodo todavía de edición. Y va a haber adición todavía hasta el miércoles. Para los que no saben, ahora he autorizado 3 días más por el tema de la inestabilidad del sistema, ¿no? Que había mucho problema. Entonces, hasta el día miércoles va a haber adición, retiro, rezagado, no, adición y rezagado. Bueno, eso ha sido, jóvenes. Está claro la cosa para que lo terminen el ejercicio, ¿no? Sí, ¿Cuándo se ingeniero. lo presentamos, ingeniero? Esto más lo que le di anteriormente no me han presentado todavía, ¿no? Las resistencias totales, Todavía. le dije que haga un Excel. Los dos me van a presentar el día, le voy a dar tiempo, el día viernes de la próxima semana en mi oficina, ¿ya? Eso se va a hacer como un solo práctico, ¿verdad? Un solo práctico, un solo práctico. ¿Ya? ¿Está Ya bien? está bien. Ok, jóvenes, eso es por hoy día. Muchas gracias, bendiciones para todos y hasta luego, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Todo, ingeniero. hasta luego, hasta luego.